Muy buenas noches, queridos hermanos, paz y bien. Un saludo de bienvenida a este su espacio y canal YouTube. En esta noche les compartiré dos oraciones compuestas, escritas por Francisco de Asís en honor a la Virgen María. Dos oraciones marianas por excelencia. La primera, el oficio de la pasión del Señor. Y la segunda, el saludo a la bienaventurada Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a todos aquellos miembros de la familia franciscana, devotos, simpatizantes y franciscanos de corazón, fieles seguidores de Francisco y Clara. El oficio de la pasión del Señor fue compuesta por Francisco para meditar el misterio pascual, donde nos presenta a María, la Madre del Señor, en uno de sus salmos, el oficio de la pasión, numeral 15, versículo 3, y sobre todo en la antífona que los enmarca a todos. Vamos pues, queridos hermanos y hermanas, a desarrollar esta temática interesante, a estudiar un poquito más de cerca esta antífona, y en un segundo momento completaremos nuestra meditación examinando la otra oración mariana de nuestro Beatísimo Padre Francisco, cuál es el saludo a la bienaventurada Virgen María. Y así, comenzando, vamos a recitar la antífona del oficio de la pasión. Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo, Rey sumo y Padre celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo. Ruega por nosotros, junto con el Arcángel San Miguel y todas las virtudes del cielo, y con todos los santos, ante tu Santísimo Hijo amado, Señor y Maestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este salmo, en esta antífona de la pasión, la mayor parte del texto aparece escrito en cursiva. Con la cursiva subrayamos las palabras originales de San Francisco, distinguiéndolas de las pertenecientes a una oración más antigua, de la que Francisco se apropia. Esta antigua oración es también una antífona que desde 2 o 3 siglos antes formaba parte de la liturgia con que los monjes celebraban la fiesta de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Dice así, según la transcripción de Pedro Damiani: Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres
ninguna semejante a ti, esplendente como una rosa, fragante como un lirio. Ruega por nosotros ante tu Hijo. Aunque los paralelismos entre ambos textos no son muy extensos, son sin embargo innegables, sobre todo la reproducción literal de la primera parte de la antigua antífona en la de Francisco. Y es muy ilustrativo el modo como Francisco reelabora esta oración, adaptándola a su mentalidad. Él, el famoso amante de la naturaleza, elimina las comparaciones florales e introduce en su lugar afirmaciones mucho más importantes. ¿Cuáles son esas afirmaciones? Vamos, queridos hermanos, hermanas, poco a poco desarrollando esta hermosa oración de San Francisco. En un primer momento llama a María Santa Virgen. La presenta íntimamente relacionada con la Santísima Trinidad. María es hija y esclava del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. Estas relaciones de María con Dios uno y trino son sin ninguna duda el añadido más importante y más valioso desde el punto de vista ecuménico. Como tercer aspecto, completa el ruego a María con la súplica a todos los ángeles y santos. Como cuarto punto, amplía la última parte de la oración según su visión de Cristo. Califica la palabra Hijo con los atributos sublimes a la vez que íntimos y personales, cuáles son Santísimo, Amado, Señor y Maestro. Tenemos pues una vez más un ejemplo de cómo Francisco vive y se alimenta de la tradición. Para él, la tradición es el terreno donde brota y crece lo sano, lo nuevo. La antífona mariana de Francisco brota de una antífona más antigua, pero que con las adiciones fruto de su meditación se convierte en algo completamente nuevo y personal, que lleva el tono y el timbre, la voz y la firma del poverello. En la antífona resuenan desde luego otros títulos marianos provenientes del culto tradicional a María. Invocaciones como Santa Virgen, hija y esclava, y sobre todo madre, hunden sus raíces en la Sagrada Escritura y aparecen con frecuencia en la teología de los padres de la Iglesia. Son títulos cultivados sobre todo en la liturgia, de la que pasaron a la devoción privada. Pasemos, queridos hermanos, a la estructura de esta oración. Como su antiguo modelo,
La antífona de Francisco consta de dos partes, una serie de aclamaciones la primera y una súplica la segunda. En un primer momento, queridos hermanos, miremos las aclamaciones en esta antífona. En primer lugar aparece la veneración y el homenaje. María es aclamada con una serie de títulos que proclaman su dignidad y su unión con Dios Trino. El hecho de que esta serie de aclamaciones sea más larga que los ruegos es en sí misma una clara demostración estadística de que la aclamación tiene prioridad sobre la súplica. Santa Virgen María. Con esta aclamación empieza la antífona. Francisco es consciente de la distancia existente entre él y María. Suele llamar a Dios Santísimo Padre y a María Santa Madre, o como aquí, Santa Virgen. Siguiendo el credo donde se proclama que Cristo nació de María la Virgen, confiesa la virginidad de la Madre de Dios. A esta aclamación sigue la única proposición afirmativa existente en la antífona. En el mundo no ha nacido ninguna mujer semejante a María. En la misma línea que el saludo de Isabel, bendita tú entre las mujeres, Lucas 1:42. Subraya el privilegio de la gracia recibida por María, su elección. No describe lo que María hizo, sino que le adjudica títulos que expresan lo que Dios hizo en ella. El enaltecimiento de María sobre todos los seres humanos, su situación única entre todas las mujeres, no es fruto de sus propios méritos, sino don de Dios. Por ello, María es también esclava. No es una diosa al lado y a la par que el Dios único. Al contrario, su situación privilegiada remite a aquel que la ha revestido de tal dignidad. La palabra hija evoca inmediatamente al Padre. Es un título que indica dependencia a la vez que filiación y dignidad. Otro título que recibe la Virgen en esta antífona de Francisco: hija y esclava. Así de un tirón es como la llama. La yuxtaposición de estos dos conceptos es muy significativa y hermosa. Difícilmente podía expresarse con mayor concisión y acierto la elección y la entrega, la dignidad y la actitud de servicio. María es ambas cosas, hija y esclava. Se convirtió en hija del Padre cuando manifestó su disposición
a ser la esclava del Señor. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Esta esclavitud no tiene, sin embargo, nada de servil y rastrero. Es ennoblecedora. María es la esclava del Altísimo Rey Sun. Es característico cómo Francisco se limita a llamar a María hija y esclava, sin añadir ningún adjetivo que la realce. El Padre, en cambio, es el Altísimo Rey Sumo. Al Padre le corresponde incluso, desde el punto de vista lingüístico, la primacía, la alabanza y homenaje por delante y por encima de María. Una norma de nuestra veneración mariana podría consistir en considerar a María al modo de Francisco. ¿Y cómo la considera Francisco? Como hija y esclava, en su elección por el Padre y en su respuesta obediente al Señor, en su dependencia de Dios y en su total estar pendiente de Él, entera y libremente entregada a su servicio. Una visión de estas características preserva de exclusivismo y parcialidades. Madre de nuestro Señor, de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, mediante la escucha de la palabra del ángel Gabriel, María se convirtió en la Madre de Jesús. Una vez más el sustantivo con que se aclama a María, en este caso el sustantivo madre, aparece solo, sin la adición amada o santa. La palabra madre lo dice todo. Madre de Dios, Madre de nuestro Santísimo Señor. El Hijo es más que la Madre, por eso se le llama Santísimo y Señor. Y no solo es Señor de María, es nuestro Señor. Desde el mismo momento en que María es madre, su Hijo pertenece a todos y es el Señor de todos. Esposa del Espíritu Santo. Después de mirar Francisco a María en su relación con el Padre y con el Hijo, la contempla en su relación con el Espíritu Santo. La palabra esposa figura, al igual que antes la palabra madre, en su propio valor y sin añadidos ni calificativos, como pura u otros semejantes. En cambio, el nombre de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu, aparece acompañado del adjetivo santo. Observemos, queridos hermanos, de todo lo dicho hasta este momento, pues una línea de pensamiento. Solo Dios es digno de adoración. Sublime el santo. María simplemente participa de la santidad de Dios. Pero lo más importante es que estas aclamaciones contemplan a María
en su relación con la Trinidad como obra de Dios uno y trino. La veneración a María se enmarca en la adoración a Dios. María es contemplada en el marco de la historia de la salvación, en sus relaciones personales con las tres divinas personas. La antífona no califica a la Virgen con ninguna imagen inspirada en objeto, al modo, por ejemplo, de la letanía lauretana, donde se denomina a María Casa de Oro, Arca de la Alianza, sino con imágenes tomadas del ámbito de las relaciones humanas, con palabras que se emplean para designar a las personas, con conceptos personales tomados de la vida familiar: hija, madre, esposa, esclava. Estos títulos expresan relaciones de familia. No hay hija sin padre, madre sin hijo, esposa sin esposo. De manera que los títulos con que Francisco designa a María siempre hacen referencia a alguna de las divinas personas. Lo que María es, lo es por Dios. Ahora pasemos al segundo aspecto de la antífona, relacionado con la súplica. Tras haber enumerado en una corta letanía los signos distintivos esenciales que María ha recibido de Dios, Francisco añade una petición: ruega por nosotros, junto con el arcángel San Miguel y todas las virtudes del cielo y con todos los santos. La expresión ruega por nosotros, Francisco la conoce muy bien de la letanía de todos los santos. Lo que aquí llama la atención, hermanos, es que amplíe la breve súplica responsorial de la letanía. No ve a María sola, sino junto con todos los ángeles y con todos los santos. Menciona expresamente a San Miguel, a quien profesa una veneración especial. Entre las virtudes del cielo están los querubines y serafines, los arcángeles y los ángeles. Así pues, María aparece unida al coro de todos los ángeles. En este punto, Francisco está influenciado e impresionado por las pinturas antiguas y contemporáneas. Muchos íconos y muchos mosaicos de los ábsides de las iglesias representaban a María rodeada de los ángeles. La antífona está condicionada por las circunstancias de la época. En cierto sentido, es un reflejo del culto contemporáneo a los santos, pero también expresa la actitud personal de Francisco hacia la Madre de Dios. Según los datos biográficos más antiguos, el poverello tenía una especialísima devoción a la iglesia de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula. Allí fue donde escuchó las palabras
del Evangelio de la misión, tan decisivas para su vida. Así nos los cuenta la vida de Beatísimo Francesco, numeral 2, escrita por Fray Tomás de Celano, numeral 22. Ella fue la cuna de la orden, a la que todos los hermanos de todos los tiempos deben considerar y cuidar como su iglesia madre. 106 de Celano. Ella fue también el lugar del tránsito el tránsito de Francisco. Estos y otros detalles inducen a pensar que la antífona mariana y quizás todo el oficio de la pasión nació en Santa María de los Ángeles, lugar que por ser la casa madre estuvo bastante pronto dotado de estructuras conventuales. En todo caso, la antífona que invoca a María junto con los ángeles y los santos respira la atmósfera de la capilla dedicada a María de los Ángeles. No bastándole con mencionar a los ángeles y a los santos, Francisco prosigue: ante tu Santísimo Hijo amado, Señor y Maestro. La antífona mariana apunta a Cristo, es cristocéntrica, con todo lo que ello encierra de simbolismo. Su última palabra se refiere a Cristo, Señor y Maestro. Él es quien importa cuando se venera a su madre. Él es el único mediador. A él van dirigidas las invocaciones a María como intercesora, y es ensalzado con varios epítetos, cosa que no se hace con María. Se le llama Santísimo Hijo amado. Francisco añade también varias veces en sus salmos la expresión Hijo amado. Y en la regla recuerda que entre los hermanos no hay maestro fuera de Cristo. Según la palabra, uno solo es vuestro maestro. Mateo 23:10. O aquella otra del Evangelio de San Juan: vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Este pasaje sirvió quizás de modelo para la antífona mariana. Esta nos revela también la imagen que de Cristo tenía Francisco. Jesucristo es, por una parte, el Santísimo Señor, el Señor y Maestro, lleno de majestad sublime, soberano e instructor. Por otra, es el amado Hijo de María, cercano, por consiguiente, a los hombres, que incita al amor y regala amor, a quien podemos imaginarnos en brazos de su madre o junto a ella. Con su orientación al Hijo, ante quien María debe interceder por nosotros, la antífona, enteramente trinitaria al principio, se concentra al final en el Hijo, pero en el gloria al Padre conclusivo. Esta concentración vuelve a diluirse en una alabanza
a la Trinidad. Así pues, la alabanza a María queda, desde esta perspectiva, plenamente enmarcada también en la alabanza a Dios Trino. Esposa del Espíritu Santo. La aclamación esposa del Espíritu Santo merece una consideración especial. Veámoslo con atención y meditemos profundamente en esta consideración. Es un título que encontramos raras veces en escritos anteriores al tiempo de Francisco. Aparece en el poeta latino Prudencio, después del año 405, y 4 siglos más tarde en un escritor oriental llamado Cosma Vestitor, quien en un sermón sobre San Joaquín y Santa Ana, los padres de María, afirma que Joaquín engendró a la esposa del Espíritu Santo. En el siglo XII, la expresión aparece con cierta frecuencia en Occidente, sobre todo en los Países Bajos. Un predicador llamado Tanchelmo, 1115, afirmaba que todo cristiano, por el hecho de haber recibido el Espíritu Santo en el bautismo, puede tomar por esposa a María. Este predicador se desposó públicamente con María, colocando su mano en la mano de una estatua de la Madre de Dios. San Norberto, 1134, hubo de intervenir en contra de tales abusos. San Francisco se mantuvo ajeno a estas ideas. Es posible, en cambio, que tuviera conocimiento del ideal del abad Joaquín de Fiori, 1202. Para el famoso abad cisterciense, María está plena e íntimamente unida al Espíritu Santo. Siguiendo su teoría de las 3 edades, afirma que María será la madre de la futura iglesia espiritual. Ella es la madre de Dios y la madre de la iglesia santa y pura. Aunque Joaquín subraya que el Paráclito se servirá de María esposa como madre de la iglesia espiritual, no emplea expresamente el título de esposa del Espíritu Santo. Por ello, en cuanto a este último título, esposa del Espíritu Santo, no parece exagerado afirmar que Francisco fue el primero en aplicárselo a María de forma explícita en la oración. Todos sus predecesores tienen locuciones equivalentes, pero no la invocación directa y precisa con esa fórmula expresa. Es importante el hecho de que Francisco encuadre este título en el marco de una devoción y veneración mariano-bíblico-trinitaria, sin caer por ello en un fanatismo unilateral y subjetivo, ni en una mística esponsal exagerada. Si tenemos en cuenta que la invocación esposa del Espíritu Santo se recitaba 14 veces al día, ya que la antífona que le incluye se rezaba antes y después del salmo de cada una de las 7 horas del oficio de la pasión.
podremos formarnos una idea de su gran influencia en la vida de los hermanos menores. De hecho, Francisco aplicó desde bien pronto este título a las clarisas y a todos los fieles. Para el próximo encuentro, queridos hermanos, regístrense y toquen la campanita para recibir las notificaciones o avisos de la continuación de este tema maravilloso, hermoso, mariano, que nos muestra esa íntima relación de Francisco con la Santísima Trinidad y de su amor para con la Madre Santísima, María. Vamos en la próxima a tocar lo que es María. Podemos nosotros serlo también. Si buscamos en los otros escritos de Francisco textos paralelos a la antífona mariana, observamos que el poverelo aplica el vínculo esponsal existente entre el Espíritu Santo y María a cuantos viven espiritualmente, es decir, a cuantos caminan siguiendo el Espíritu de Jesucristo, a cuantos dan cabida en sus vidas al Espíritu Santo. Su plantita clara y las clarisas serán las personas a las que primero aplique el título de esposa del Espíritu Santo con el que alaba a María en la antífona. En la breve forma de vida que les entregó en 1213, les promete amorosa atención para con ellas. Continuamos la próxima, queridos hermanos, que tengan una feliz noche. Espero sus comentarios con relación a este tema. Terminamos con precisamente la antífona. Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey Sumo y Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo. Ruega por nosotros, junto con el Arcángel San Miguel y todas las virtudes del cielo y con todos los santos, ante tu Santísimo Hijo amado, Señor y Maestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y así, queridos hermanos, terminamos diciendo brevemente que esta antífona de Francisco, como la acabamos de desarrollar, consta de dos partes. La primera, una serie de aclamaciones, y la segunda, una súplica. Paz y bien, feliz noche.